De repente, si Dios no fuera bueno, ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Sabe por qué? Tal vez estaríamos en una cárcel, en un hospital, quizás estaríamos, ¿en dónde? ¿En dónde estaríamos? ¿Cierto, Glorita? Si no es por la bondad, ¿cierto? Elsie? ¿Cierto, Erika? Si no es por la bondad de Dios, ¿cierto, Graciela? La misericordia de Dios. Amén. Vamos a la bendita palabra de Dios. Segunda de Timoteo. Aleluya. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante al versículo 13, pero lo vamos a leer de forma antifonal. Es decir, usted lee un versículo, yo leo el siguiente. Amén. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, amén y amén. Padre, gracias por la bendita palabra que nos das. Tu palabra es verdad, viva y eficaz. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Enséñanos a través de ella. Que la palabra de Dios nos hable hoy, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Úsame a mí, tu siervo, tu hijo, como el instrumento, el vaso, el canal, pero tú, el agua viva, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Esta es una carta que escribió el apóstol San Pablo, la escribió a un hombre llamado Timoteo. Timoteo era un hombre muy joven, jovencitico, era un muchacho, y Pablo lo estaba preparando, lo estaba capacitando, lo estaba formando. Y fíjese que el apóstol San Pablo, cuando él estaba formando a este muchacho que estaba comenzando en los caminos de Dios, él le daba muchos consejos, le daba muchas enseñanzas y le decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Pero a mí me llama la atención es que Pablo era tan sincero. Mire que cuando usted lee este capítulo 2, esta parte se encuentra que Pablo era tan sincero que no le prometió a este muchachito lo que hay veces a nosotros de repente nos prometen. A unas veces la gente quiere que uno siga en alguna cosa y le prometen casa, carro y beca, ¿cierto? Y no, es que tú sigas esto, entonces vas a tener esto y aquello y aquello y aquello, ¿cierto? Pero mire que Pablo no le prometió a este muchachito muchas cosas, aunque le dijo que seguir a Cristo valía la pena. Mire que le dice, muchacho, en esa carta, fíjese que Pablo, ¿dónde estaba? Quiero decirle dónde estaba Pablo. Pablo estaba encarcelado, aprisionado. Las celdas antiguamente eran como de metro y piquito por metro y piquito. Eran bajitas, eran húmedas, eran frías. Imagínese, y ahí tenía que hacer sus necesidades.
pero a un Pablito allí que no había WhatsApp. Fíjese que no le escribió la carta por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No había WhatsApp. ¿Sí? No le escribió oye, Timoteo, recíbame ese mail, ¿tú me entiendes? ¿Sí? Recíbame el mail. No, ningún mail. Las cartas que se escribían en ese entonces, ni siquiera esfero y lápiz, como usted tiene aquí en este momento. Buen esfero, buen cuaderno de apuntes. No había eso. No había eso. Y aparte de eso, no había escritorio, una buena mesa, no había un buen estudio. Usted va al apartamento y uno manda a hacer los estudios. Aquí el computador de mesa, aquí el computador portátil, aquí el iPhone, el iPod. Bueno, usted sabe más que yo. ¿Cierto? La tecnología del caso. Usted comunicarse con cualquier persona es totalmente sencillo. ¿Sí o no, hermana Joana? ¿Cierto? Sencillo. Usted se comunica en segundos con cualquier lugar del mundo. Como decía un periodista antiguo, hoy desde Bogotá, mañana desde cualquier lugar del mundo. Entonces usted se comunica fácil en cualquier lugar del mundo. Pero Pablo estaba ¿dónde? Preso en la cárcel, con escritorio, hotel 5 estrellas, con el internet prendido. Por favor, el señor, el carcelero, ¿me puedes dar la clave para el wifi, por favor? ¿Sí? ¿Será que Pablo dijo eso? Por favor, ¿tú sabes? No le dio la clave del wifi. Yo creo que no se le dio la clave. Como no tenía clave de wifi, no podía escribir y no tenía esfero ni cuaderno, le tocó a Pablo, el apóstol, encarcelado en una cárcel de 1x1 húmeda, sucia, malolienta. Entraba en ese entonces, se escribía en cortezas de animales. Se escribía en papiros, no de este papel, sino tal vez en cueros, en cortezas de árboles. No sé qué material utilizarían para enviar una carta. Y Pablo se las ingenió para decir, mi querido amigo y estimado Timoteo. ¿Sí? Y siguió. ¿Sí? Siguió así. No. Timoteo. Y se acababa la tintica y hágale. Timoteo. No veía bien, se hacía donde entraba, o había una ventanita chiquitica donde entraba un destello de luz chiquitico. Y ahí no tenía gafas como yo, que al menos mire. Y le tocaba con un destello de luz diminuto escribir, mi querido Timoteo. Y mira, imagínense lo que le escribió. Vamos al versículo número 1 del capítulo 2. Mire lo que le whatsappió Pablo. Le whatsappió lo siguiente. Tú pues, y mire, y lo llamaba hijo. ¿Cómo lo llamaba? Tan bonito, ¿no? Qué cariño, qué amor, igualito como hoy día nos tratan. Hola, ¿está escribiendo? Hola. Tan bonito Pablo. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, mi querido Timoteo, esté feliz y contento porque vas a tener casa, carro, beca, viajes, posibilidades de estudiar en la Harvard. No le dijo eso al muchachito. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Sufre penalidades. Fíjese que no le prometió cosas. Fue tan sincero que le dijo, mijito, mi muchacho. Fíjese que le dijo, hijo mío. Tan bonito, ¿no? Hijo mío, Timoteo, yo te voy a encargar lo siguiente, hijo mío. Mi amado Timoteo, mi muchacho, era joven, mi muchacho Timoteo. Si tú vas a seguir al Señor, al Maestro, fíjate que no la vas a tener nada fácil. Te va a tocar un poquito duro, papito, un poquito duro. Y vas a tener que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado de Jesucristo. Yo no presté el servicio militar por cosas de la vida. Tal vez porque era muy fuerte, muy alto, muy eso. Dijeron, no, necesitamos. Entonces no me metieron ¿cómo se llama? Al ejército. Entonces no fui. Pero los que han ido, yo no sé quiénes aquí han prestado servicio militar. ¿Mi hermano Jorge? Mi hermano Jorge. ¿Alejito? Usted tiene pinta de militar. Bueno,
¿Usted? No. Usted tiene pinta como de coronel, de mayor. Entonces, hermano, fíjese que los que prestaron servicio militar, bueno, hoy no vino, aquí tenemos en la iglesia un capitán del ejército, hoy no vino. Señor, gracias, hermano. Entonces, ellos que han prestado el servicio militar, saben que esto es ¿qué? ¿Esto es picnic? Dígame, ¿eso cómo es? Hermana Elsie, sudarla. Y ellos sufren penalidades. Se acuestan tarde, ¿cierto? ¿Cierto, hermana? ¿Su merced tiene algún familiar que haya prestado servicio? ¿Cierto que sí? ¿Y qué dicen? No, esto era un hotel 5 estrellas, chévere, ¿cierto? No, nos daban de todo eso, salíamos a la hora que queríamos y entrábamos cuando queríamos. Y a la playa y todo, ¿sí? ¿Era así? ¿Cierto que no? No era así. Entonces les toca acostarse tarde, levantarse temprano, ¿cierto? Bañarse en cuestión de segundos, bueno, todo el cuento. Comer lo que le den. Fíjese que los muchachos en la casa, oh, yo no quiero remolacha, mami, a mí no me gusta esas habas, a mí no me gusta toda verdura, ¿cierto? Le quito. Y no me gusta la remolacha, no me gusta. Es que tanto arroz. No, pero ayer comí, como dicen las mujeres hoy, ayer comí harina, se oyó otra vez harina, y papa y arroz, y papa y arroz. Y allá en el ejército le dan arroz medio cocinado, ¿sí o no, Joana? Medio cocinado. ¿Y qué tienen que decir? Oiga, mi capitán, eso no me gustó, ¿sí? ¿Qué le dice? ¿Le tocó o le tocó comerse su arrocito medio sancochado, medio crudo, medio lo que sea? Se lo comió, se lo comió. No, y le toca, porque con ese filo que da que es hambre, pues le tocó. Y no puede dárselas mi mamá decía un dicho de regodiento. Yo no sé si ustedes escuchan esa palabra. Sí, regodiento le dicen. En Colombia, yo no sé los que nos ven fuera de Colombia, regodiento es exigente. Entonces no puede, no, tú sabes, mi capitán, ayer comimos arroz, hoy comamos otra cosa, pescadito, salmón, ¿oyó? No. Entonces el soldado va y lucha y medio come y medio trajina y eso, y tiene que pasar penalidades, sufrimientos. Y le dicen luche, y hasta el final, y no se entrega, y lucha, y lucha. Entonces el Señor Pablo, es decir, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, su merced va a ser un soldado de Jesús. ¿Un qué? Soldado de Jesús. Y entonces Timoteo lo tomó en serio y dijo, soldado soy de Jesús. No, mentiras, eso es un decir, es una canción que hay de los niños, ¿cierto? Que mi nieto se la sabe, ¿cierto, Samuelito? Soldado soy de Jesús. Tan, 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 tan. Bueno, entonces el buen soldado de Jesús sufre penalidades, pero vamos a ver qué son penalidades, hermana. Que deben sinónimos de penalidades: aflicciones, sufrimientos, angustias, dolor, tristezas. Señor, perdón, prohibiciones, claro, dejar muchas cosas, pruebas, luchas. Entonces vamos a lo que vinimos. Los seres humanos a lo largo de la historia hemos pasado por lo que ustedes dicen: luchas, penalidades, ¿qué más? Dolores, sufrimientos, angustias, aflicciones y demás. Pero hay dos clases de personas que sufren ese tipo de cosas. Los que sufren penalidades, sufrimientos a causa de Jesús, como Pablo, como Timoteo. ¿Usted qué cree? Que Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué creen que estaba en la cárcel? Amén. Por seguir a Jesús, por servir a Jesús. Mire que él no estaba en la cárcel sencillamente porque él estaba matando. ¿Sí estaba matando? Delinquiendo, robando. ¿Estaba haciendo eso Pablo? Por predicar a Jesús, por amor a Jesús, él estaba pagando cárcel. Entonces hay dos tipos de personas que sufren penalidades: los que pagan penalidades por Jesús y los otros que pagan penalidades por terquedad o por no ser. Claro, hay personas que están pagando cárcel. ¿Por qué? Porque son inocentes, ¿cierto? Sí, usted ha escuchado en noticiero, hay gente que ha demandado al Estado, ¿cierto? Porque yo escuché un caso hace poquito en un programa de televisión, una persona tuvo cárcel no sé cuánto, era injustamente, ¿cierto? Y fíjese que hay personas que están pagando cárcel injustamente.
Pero hay otras personas que están pagando cárcel y consecuencias. ¿Por qué? Porque han matado, ¿cierto? Porque han robado, porque han hecho lo malo. Entonces hay dos tipos de sufrimientos: el que sufre porque paga producto de lo mal que actúa, y el que paga producto del amor al Señor. Entonces déjeme decirle que ¿qué dice Proverbios? O vamos primera de Pedro, hermano Carlos Melo. Primera de Pedro en el capítulo 3, el versículo 17, ¿qué dice, hermano Carlos Melo? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Es mejor, dice el mismo apóstol, perdón, iba a decir Pablo, no. ¿Quién escribió esa carta? Pedro. Esta la escribió no Pablo, sino Pedro. Pedro escribe, no Pedro mi hermano, sino Pedro el apóstol, San Pedro dice: es mejor sufrir haciendo lo que, lo bueno, lo correcto. Es mejor sufrir, padecer haciendo lo bueno, el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, mi hermano, si sufrimos nosotros en la vida sin haber hecho nada malo, démosle gloria a Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. Si usted sufre penalidades, dolor, aflicciones, sufrimiento, sin estar haciendo lo malo, sin haber hecho nada malo, dele gloria a Dios, porque dice: si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque es mejor sufrir haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Mire que hay gente, los dos ladrones, vamos a la Biblia otra vez. Habían dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, ¿cierto? El uno dijo, altivo, soberbio: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de la cruz y bájeme a mí también, si es Dios. A ver, si tanto poder tiene. Si todo arrogante, soberbio. Y mire que el otro del otro lado de la cruz le dice, él estaba ya también crucificado, a lo lejos, por encima de Jesús, y le dice: oiga, usted no tiene misericordia de este hombre. Al fin y al cabo, usted y yo, si estamos aquí, es porque estamos ¿qué? ¿Qué dice, verdad? Porque hicimos lo malo, y usted y yo estamos aquí porque hemos hecho lo malo. Pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? ¿Sí más o menos dice la Biblia? Lo estoy parafraseando con mis palabras, la Biblia lo dice de otra forma, pero usted lo entiende y sabe que es así. Le dijo: usted y yo estamos aquí crucificados y vamos a pagar muerte. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo malo. Pero ¿qué mal ha hecho? Fíjese que hay dos clases de sufrimiento, de dolor, cuando se paga por hacer lo que, lo malo, lo indebido. Y están los que sin hacer nada malo, sin hacer nada contrario a la voluntad de Dios, están pasando penalidades. Yo no sé usted y yo qué penalidad pueda estar pasando. Penalidad económica, penalidad emocional, física, necesidad, escasez. Yo no sé cuál sea el momento que esté pasando. Pero diga: Señor Dios, si estoy por esta penalidad, Dios, Señor, quiero ser un buen soldado tuyo, Dios. Como fue Pablo y como fue Pedro. Vamos entonces a Proverbios capítulo 23, versículo 29 al versículo 35, hermano Carlos. ¿Qué dice? Proverbios. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas a fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aleluya. Miren, cuando usted lea Proverbios, Proverbios se escribió casi 900 y pico de años antes de Cristo. Y el que escribe esto parece que fue Salomón.
el que haya escrito este proverbio, dice, ¿para quién será el dolor? ¿Para quién el ay? ¿Para quién el sufrimiento? Y dice una serie de cosas que para nuestro vocabulario actual, nuestro idioma actual, gramatical, se entendería de la siguiente manera. ¿Para quién va a ser el sufrimiento? Dice allá que para el que se detiene mucho en el vino, en otras palabras, para el borracho, poniéndolo en nuestros términos actuales. ¿Para quién? Para el borracho. Y les voy a contar un mini testimonio. Estuve hace un tiempo atrás en una clínica visitando a alguien que estaba en cuidados intensivos y tenía muerte cerebral. Estaba muerte cerebral en estado de coma, prácticamente su cerebro destruido. Y cuando vamos a mirar, porque este joven estaba allí en esa clínica, uno se ponía a ver y resulta que él estaba por allá en Suacha e iba porque él tomaba todos los fines de semana, se emborrachaba porque le gustaba emborracharse. Y era uno imprudente que pasaba a las calles, como dice ahí la escritura, dice, me pegaron pero no me dolió, así dice ahí el contexto de Proverbios. Entonces el macho, como estoy borracho, yo no siento, usted no ha visto ese tipo de personas que de repente están un poco tomadas, ebrias y se creen los valientes, matan y comen del muerto, ¿cierto? Y entonces yo soy, y entonces se le atravesaba los carros por la autopista, cerca de la autopista de Suacha, y en estado de embriaguez, tomado, lo atropelló un carro. Era apenas lógico, borracho, y hacer su voluntad, pasarse sin mirar, sin medir consecuencias, y quedó en ese estado de ¿qué? Vegetativo. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? Entonces mi pregunta es, este muchacho estaba allí en ese lugar, ¿por qué? ¿Porque Dios lo castigó? ¿Porque Dios esto? No, por las consecuencias de su necedad, consecuencias de su desorden, consecuencias de su rebeldía, de su borrachera. ¿Cuántas veces le habían hablado? A él se le había hablado mucho de Dios, se le predicaba, deje de tomar, deje esto, y mire, ¿y cuántas personas como él han muerto? Embriagados. Y lo más triste es ¿para dónde? Se fueron. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y borracho. ¿Y cuántas personas como este joven, porque es realmente joven, están así en Colombia y en el mundo por estar borrachos? Muchos por estar borrachos han perdido la casa, ¿cierto? Por estar borrachos han perdido la familia, por estar borrachos han perdido su ropa, les han dado burundanga, les han dado cosas, han perdido cosas. Están en una silla de ruedas, ¿cierto? Otros borrachos los atropellan y pierden su sentido sensorial, pierden sus piernas. ¿Y dónde están? Por estar ¿qué? Ebrios. Personas que yo conozco, yo voy mucho a hospitales, a clínicas a visitar, y lo que uno ve, gente que está en una clínica postrada ahorita con neumonía, con unas pulmonías raras, fuertes. Con Clarita veíamos un caso, ¿cierto, Clarita? Yo no estoy mintiendo, ya que toqué este tema. Un paciente que estuvimos visitando donde Clarita, ¿cierto? Un señor de avanzada edad, ¿cierto? No podía retener la tos, ¿cierto? No podía, hablaba, no ni hablaba, porque no lo dejaba hablar. Y de la misma tos, que se le salía todo, vomitaba a cada momento, ¿cierto, Clarita? ¿Y cuánta gente está en la clínica así con unas especies de enfermedades respiratorias terribles, producto de qué? Del cigarrillo de pronto. Hay gente que ya tiene cáncer, ¿en dónde? Cáncer en el pulmón, cánceres que se les desarrollan por el cigarrillo, por aquello, por lo otro, por consecuencias de consumir y hacer cosas que no se deben hacer, que Dios nos dice no lo haga, y sin embargo la gente, su necedad, su terquedad. Mire que la palabra de Dios, cuando dice por allá en Corintios, en la carta que también escribió Pablo, dice, y no andemos en borracheras. Escuche esta palabra. Cuando usted lee el contexto de la Biblia, el Nuevo Testamento en la mayoría se escribió en griego, el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo, pero la mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego. Cuando usted escucha la traducción que aparece ahí en Corintios, dice borracheras, pero si usted va al original griego,
escuche bien, el original griego no dice como tal borracheras, lo tradujeron como borracheras. Eso es prácticamente vicios, vicios que incluye la heroína, la cocaína, la marihuana, vicios que incluyen todo tipo de estupefacientes. Eso es lo que la palabra dice, borracheras, porque fíjese que de una mata que se llama la borrachera, ¿quién ha visto esa mata? ¿Qué es lo que sacan de la borrachera? La espacolamina creo que sacan, ¿sí? De la borrachera, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y de la amapola también se saca ¿qué? La heroína, la cocaína, algo así, de pronto me equivoque, pero cierto, hermana. Entonces, fíjese que cuando dice la palabra, el griego se tradujo borracheras, quiere decir quienes se emborrachan. La palabra emborracharse quiere decir literalmente del griego, quiere decir el que pierde la facultad mental. ¿Qué es borrachera? El que pierde ¿qué? La facultad mental. Borrachera es el que pierde la facultad mental para concentrarse, para tener equilibrio, para tener estabilidad, para tener sobriedad. Borrachera no es solamente el que toma brandy, whisky, aguardiente, cerveza, sino borrachera es el que toma heroína, cocaína y toda clase de estupefacientes que la mente, el cerebro humano, las neuronas las bloquea. Pierde el equilibrio, la estabilidad emocional, el sistema nervioso central se descoordina. Esos son borracheras. No piense usted que borracheras, cuando habla la Biblia, solo el que toma cerveza, aguardiente, el que consume marihuana, heroína, cocaína, toda clase de estupefacientes. Entonces, mucha gente que ha consumido todo ese tipo de cosas, ¿dónde están ahorita? Muchos en la cárcel. ¿Cuántos han matado? ¿Cierto? ¿Estoy mintiendo? ¿Cuántas personas han matado a otro? Escuchaba el caso de un muchacho que estaba enmarihuanado, estaba llevado del bulto y fue a robarse un celular. ¿Y qué pasó? Con tan mala suerte que le dieron un tiro, quedó inválido. Y estaba en su traba, como decimos aquí en Colombia, tratando de robar, porque estaba ¿cómo? Enmarihuanado, emborrachado su cerebro. ¿Y dónde está? En una silla de ruedas. Otros, ¿dónde están por estar en un viajecito? ¿Dónde están? En la cárcel. Otros, ¿dónde están por estar en un viajecito? Muy bien, en el hospital. ¿En dónde más? En el cementerio. Entonces, hermanos, ¿dónde la gente puede estar producto de sus consecuencias? Como veíamos con Clarita, este hombre, sus pulmones destruidos totalmente, quizás del consumo excesivo del cigarrillo. Mi pregunta es, volvamos donde comenzamos. Como dice Proverbios, ¿para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién el sufrimiento? Para el que se detiene mucho ¿en qué? En el trago, en el vicio. Para él será el ¿qué? El dolor, el sufrimiento y la penalidad. Pero nos vamos a otra penalidad que es la que yo quiero hablar en este día. La penalidad de los que sufren sin hacer cosas malas. Entonces ya entendió usted que hay quienes sufren por hacer cosas malas. Pero también hay otra clase de sufrimiento de los que no hacen cosas malas y están en penalidades. Pablo estaba ¿en dónde? En la cárcel sufriendo ¿qué? Penalidades por hacerlo correcto, por hacerlo bueno, por predicar de Jesús, por predicar de Cristo, por predicar de Jesús. Pablo estaba en la cárcel en sufrimiento por predicar lo sano. Entonces quiero decirle, iglesia, quiero decirle en este día que vamos otra vez a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 y el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, sufre aflicciones, sufre tristezas, dolor. Pero yo quiero darles hoy una buena noticia. Usted dirá entonces, no vale la pena seguir a Dios, no vale la pena seguir el evangelio porque yo voy a tener que sufrir. Quiero decirle que no. Quiero decirle que cuando usted y yo sufrimos penalidades, los que amamos a Dios, dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien.
escuche bien, los que aman a Dios, todas nuestras penalidades, sufrimientos, dolores, tristezas y angustias nos ayudan para bien. Entonces dice el Salmo, mire lo que dice el Salmo 41, el versículo 3, ¿qué dice, mi hermano? Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Muy bien, hermano. Jehová lo sustentará, ¿qué? Entonces, cuando una persona que ama a Dios, que tiene a Dios, que es temerosa de Dios, dice la Escritura que el que está enfermo, pero no ha cometido nada malo, dice que Jehová lo sustentará. En otras palabras, lo ayudará, lo levantará en el lecho del dolor. O sea que los cristianos tenemos derecho a enfermarnos, claro que sí, porque somos carne natural. Y si de seguro yo le doy un cabezazo aquí a este filo, pues me voy a escalabrar. Ay, pero cuando usted no es cristiano, ¿por qué se va a escalabrar? No, también soy carne. Somos humanos. Si lo atropella un carro a alguien, sea cristiano o no, tiene que desafortunadamente pagar consecuencias del accidente, ¿cierto? Entonces nosotros también sufrimos, como decía una novela que vi hace muchos años. Los ricos también lloran. ¿Quién la vio? No, mentiras. Entonces resulta que todos nosotros, si tenemos enfermedad, dolor, sufrimiento, dice la palabra que el Señor nos sustenta. ¿Qué quiere decir sustentará? Nos sostiene, nos levanta, nos ayuda. Y dice la palabra de Dios que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Ellos orarán por ustedes y el enfermo sanará, ¿sí dice Santiago? Capítulo ¿qué? 5, versículo 14, si mal no estoy. Entonces la palabra de Dios me enseña que Dios nos sana. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es ¿qué? Dios sanador. En el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios es Jehová Rafa. La palabra Rafa es una palabra hebrea que quiere decir sanador. Por eso si una persona es enferma, por eso dice Rafael, la palabra hebrea Rafael. En el hebreo, él es Dios en el hebreo. Y la palabra Rafa, con H intermedio, Rafa o Rafa, esa palabra quiere decir sana. Rafael quiere decir Dios sana. Si usted tiene un amigo que se llama Rafael, qué nombre tan bonito. ¿Quiere decir qué? Rafael, Dios sana. Rafa es sanador y él es Dios. Él en el hebreo es Dios. Dios sanador. Entonces, cuando usted se enferma, hay un Dios que es sanador, que te sana. Cuando usted está enfermo sin haber hecho nada malo, si usted no está enfermo por hacer cosas malas, por meter tanta heroína, cocaína, cigarrillo, droga, alcohol, si no está enfermo naturalmente, déjeme decirte que tengo buenas noticias. El Señor cuidará en el lecho de tu enfermo, te sustentará. Dice el Salmo 43:1. Pero dice la palabra que si estás enfermo, llama a los ancianos, dice Santiago, y llorarán por usted y el enfermo sanará. Pero dice la palabra de Dios que el Dios es el Señor Jehová Rafa, Dios sanador. Entonces quiero decirle que el Señor es Dios sanador, Dios que sana, Dios que sana, Dios sanador. Ahora quiero decirle también en este día, Isaías capítulo 53, el versículo 4, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Ciertamente llevó Él nuestro dolor. Ciertamente llevó Él nuestra enfermedad. Fíjese que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a la cruz a morir por hacer religiones. Jesús vino a la tierra para morir y traernos salvación, pero también traernos sanidad. Porque dice la palabra, ciertamente Él llevó también nuestros dolores. Por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sí dice la Escritura? Por su llaga nosotros hemos sido sanos. Por la llaga de Cristo usted y yo somos sanos en el nombre de Jesús. O sea que le tengo la noticia que si usted está haciendo o sufriendo penalidad de enfermedad sin haber hecho nada malo, le tengo buena noticia, que el Señor cuidará y te sostendrá,
que el Señor sanará tus heridas y tus dolencias. Él te sanará porque lo dice ciertamente. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién se llevó las enfermedades? No me diga usted, José Gregorio Hernández, pastor. Jesús se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él se llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Vaya a Santiago capítulo 5, versículo 11, ¿qué dice mi hermano Carlos Melo? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¿El Señor es qué? ¿Y qué más? Él es misericordioso y compasivo. ¿Cómo dice la primera parte, Carlitos? 5:11, la primera parte que dice. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Amén. Escuche esto. Bienaventurados los que sufren, no los que sufren por hacerlo malo. Bienaventurados los que sufren por hacer el bien, por hacer lo correcto, por hacer lo bueno. Bienaventurados los que sufren por hacer lo correcto. El que hace lo correcto es bienaventurado. ¿Qué es la palabra bienaventurado? ¿Quién me dice? La palabra bienaventurado es una palabra que quiere decir doblemente feliz. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Dios es masoquista? Uy, felices los que sufren. ¿Será masoquista el Señor? Cuando usted lee la Biblia, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, todos estos hombres sufrieron por la palabra, sufrieron por el evangelio, pero fueron felices. Mire que cuando usted lee la historia de Esteban estaba sufriendo porque lo estaban apedreando. ¿Quién sabe la historia? ¿Dónde está eso? Ahorita me dice en la Biblia. Sí, en la Biblia, pero está en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles dice la Biblia que había un hombre llamado Esteban que servía a las mesas, ¿cierto? Era un diácono y fue a predicar la palabra, y por predicar, ¿qué le hicieron? Lo abrazaron y lo consintieron y le dijeron, ay, tan lindo que predica, qué rico, no tan lindo cuando vuelve sola. No. ¿Qué le hicieron a Esteban por predicar a Jesús? Lo lo cogieron cantidades de hombres y ¡pam! ¿Y qué hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Pues ¿qué? ¿Cuántos son? ¿Qué van a hacer? ¿Qué? A ver, véngase. Dijo eso. Fíjese que Esteban dice que lleno del Espíritu Santo, él dice que a lo último ya estaba con toda la cantidad de piedras que le caían por predicar a Cristo, estaba gozoso y cayó de rodillas y estaba ensangrentado, ya prácticamente a punto de morir. Levanta sus ojos al cielo y dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra. Y termina diciendo Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, Esteban, unas Biblias dice expiró, otras dice murió, otras dice dejó de ser. Y Esteban murió negando. ¿Cómo murió Esteban? Feliz, en sufrimiento, en penalidad, pero gozoso. En otra parte, Pablo escribió en una de las cartas, me gozo en las tribulaciones, me gozo en los peligros, en las debilidades, me gozo en las aflicciones. He estado, dijo Pablo, en alguna ocasión escribió, creo que en Corintios, escribió, dice la palabra de Dios, a Romanos, para ser más claro, dice, en prisiones muchas veces, en peligro de falsos hermanos muchas veces, en tribulación muchas veces, con hambre muchas veces. ¿Sí? ¿Dónde dice eso, hermano? Entonces la palabra de Dios muestra en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, que Pablo vivió con muchas persecuciones, peligros de mar, peligros de naufragio, peligros de día, peligros de noche.
en sufrimientos de día, en sufrimientos de noche, en peligros, en persecuciones, en hambres muchas veces. Entonces déjame decirte que sufrió penalidades, pero Pablo nunca renegó. ¿Pablo qué? Y vivió toda clase de ¿qué? Penalidades, de sufrimientos. Pero su recompensa fue grande. Entonces, hermanos, sufrimos penalidades, dolores, sufrimientos muchas veces. Dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Escuche otra vez este versículo. Yo no sé si usted ya se lo aprendió. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Muchas. No dice poquitas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Cuántos han pasado dificultades, angustias? ¿Cuántos han pasado tristezas? Se le murió un ser querido, lo dejó el papá, la mamá, el esposo, la esposa. Tantas cosas que pueden pasar, situaciones adversas, difíciles. Pero dice la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Vaya usted ahora rápidamente a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 4, Carlos? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Se lo vuelvo a leer. ¿Enjugará quién? ¿Quién enjugará? Dios. ¿Qué? Toda lágrima de quién? De los ojos de usted y de mí. Diga de mí, diga de mí. De nuestros ojos. Y ya no habrá más que muerte, ni habrá más que llanto, ni habrá más que clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Le tengo una buena noticia. ¿Quién escribió Apocalipsis? Apocalipsis lo escribió Juan en el año del 95 al 98 después de Cristo. ¿Dónde estaba Juan? A ver, cuando escribió Apocalipsis. En la isla de Patmos. ¿Y por qué estaba ya en esa isla? Hoy el apóstol Juan está en la isla del Patmos con gafas negras, está bronceándose, está relajándose en las islas bellas de Patmos. Sí, estaba ya en relax. ¿Qué estaba haciendo en las islas? ¿Planeando? Paseando en un crucero tremendo, con todo incluido. Desayuno, almuerzo y comida. El apóstol Juan estaba en 5 estrellas en la isla de Patmos. ¿Estaba en 5 estrellas? ¿Qué estaba haciendo Juan en la isla de Patmos? A ver, ¿quién me dice? No, predicando ni siquiera, porque lo desterraron. Porque la isla de Patmos era una isla donde llevaban a los grandes delincuentes a veranear. No, era una cárcel donde le llevaban cada 10 minutos la comida. Hoy pavo, mañana el apóstol iba a comer pizza, pasado mañana iba a comer ¿qué? No, lo que encontrara por ahí estaba desterrado, era una cárcel. Y allá escribió ¿qué? El Apocalipsis. Y cuando escribe el Apocalipsis, escribió ahí ese pasaje tan bonito, tan hermoso de Apocalipsis 21. El versículo 4, Apocalipsis 21, 4, yo quiero que usted lo tenga bien presente. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasan. Le tengo la mejor noticia. Pueden venir situaciones difíciles para su casa, para mi casa, para nuestras casas. Dolor, tristeza, sufrimiento. Pero Pablo le escribió a Timoteo en la carta: sé buen soldado de...
y el buen soldado de Jesús se entrega en el primer tanganazo. Mire que yo no fui soldado, sería mentiroso decirlo, pero yo sé que los soldados, ellos se entregan aún hasta la ¿qué? Hasta la muerte. Y les dan duro y enfrentan y enfrentan y están enfrentando a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo el soldado enfrenta y no se rinde, sino que llega a la meta. ¿Quién fue al desfile del 20 de julio? Los que fueron. Fíjese que si a ellos, los que estaban marchando allá, tremendas marchas, desfiles, yo así un piojo lo estuviera picando, esos soldados no se quitaban el casco, lo que esto, espere tantito, hermano. Mira, si le estuviera picando lo que le pique, de verdad. Y pum, pum, bueno, uy, soy buen soldado, ¿no? Pum, y fíjese que 2-3 horas, oiga, mi comandante me dio sed, está haciendo mucho sol. Y pum, y sigan y marchen, y marchen, y marchen. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenían que llegar a la meta. Le rascó la cabeza, de malas. Le rascó la piernita, de malas. Le salió un perro al encuentro, de malas. Mire, hermano, no los mueve nadie. ¿Le dio hambre? De malas. ¿Tienen sed? ¿Y usted cree que se habían levantado a las 8 de la mañana? No. Yo creo que ensayaron hasta quién sabe altas horas de la noche y al otro día a las 3 de la mañana ya, ¿sí o no? Y llegar al desfile. Y tan no hayan ni dormido, y tan y al rayo del sol. Porque son soldados. Y el soldado no se. Por eso Pablo dijo: sé tú buen soldado. O sea, no te rindas. Hay una película que dice no retroceder. ¿Sí sabían? ¿Cómo se llamaba? Bueno, usted sabe más que yo. No retroceder, no rendirse 2. Bueno, yo no sé quién era el actor, ¿cierto? No retroceder, no rendirse jamás 1, ¿cierto? 2, 3, hay como 5. No rendirse, eso sabe más que yo. Entonces, hermanos, los soldados no retroceden. Él seguirá adelante porque hay una promesa que Dios enjugará nuestras lágrimas y no habrá más dolor. Dios nos da una promesa para los soldados de Jesús. Tenemos una promesa que Dios enjugará nuestras lágrimas y no habrá en nosotros más dolor, ni sufrimiento, ni penalidad, porque Dios estará con su pueblo. Pero sea usted un buen soldado de Jesús. El soldado llega a la meta. Sufre penalidades, pero no se entrega. ¿Sufre qué? Pero no ¿qué? No se entrega. ¿Quién es un soldado aquí en esta iglesia? Tan poquitos, 1, 2, 4 soldados. ¿Cuántos soldados hay aquí en esta iglesia? Amén. El soldado no se rinde, el soldado no se entrega, el soldado no echa para atrás, el soldado no entrega las armas. ¿Cuál es nuestra arma? La palabra de Dios viva y eficaz es nuestra arma. Nuestra arma no la entregamos. Puede que vengan tristezas, sufrimientos, angustia, soledad, dolor, pero no entregamos las armas, ni nos entregamos. No se entregue aunque la lucha sea dura. No se entregue aunque el sufrimiento sea tremendo. No se entregue aunque vengan momentos difíciles. No se entregue. No se entregue, iglesia. Aunque vengan momentos de dolor y de angustia, sea buen soldado de Jesús y llegue a la meta final. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias al Dios del cielo. Vamos a darle gracias al Señor Dios de Israel. Vamos a darle gracias al Señor Todopoderoso. Vamos a honrar su bendito nombre en este día. Gracias, Señor. Padre Todopoderoso y eterno, yo te doy gracias. Padre, yo te alabo y te bendigo. Padre, yo te bendigo. Padre, yo te doy honra y gloria. Padre del cielo, yo te entrego, bendito Dios del cielo, este día, Dios. Yo te entrego, bendito Dios del cielo, este día, en el nombre de Jesús. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor, porque aunque vengan tormentas, situaciones difíciles,
situaciones adversas, situaciones difíciles, Dios. Aunque vengan situaciones tristes, aunque vengan situaciones alarmantes para nuestra vida, quizás nos dan un mal diagnóstico en la clínica, quizás vienen malas noticias para nosotros, quizás nosotros muchas veces sentimos agobiados con dolor, con tristeza y sufrimiento y aflicción. Pero hoy el Señor te dice: no te entregues, no te rindas. Sé un buen soldado de Jesús. Sé un buen soldado de Jesucristo. No entregue las armas, aunque la lucha sea ardua, aunque sea difícil la situación, aunque vengan situaciones adversas, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan situaciones adversas, aunque vengan situaciones de angustia, aunque vengan situaciones de dolor, de tristeza. Hoy tú eres un buen soldado de Jesús. Hoy tú no te entregas por nada ni por nadie te entregarás. Hoy no te entregas por nada del mundo, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Hoy te digo en el nombre de Jesús que Jesús estará contigo donde quiera que tú vayas. Si estás en momentos difíciles, Jesús va contigo. Jesús va con sus soldados. Jesús va con su pueblo. Jesús va con su iglesia. Jesús va con los suyos. Si tú estás seguro que tu dolor, mire que Dios es tan misericordioso, que aunque tengamos penalidades producto de nuestra desobediencia, es decir, he visto gente que ha tenido situaciones difíciles, que están en la cárcel porque mataron a alguien, pero Dios es tan misericordioso que aún a ellos, aunque están pagando justamente cárcel, aunque están justamente en el hospital, yo he visto casos que Dios, aunque ellos están en penalidades por actuar mal, aún Dios los ha levantado. Escuche bien, aún actuando mal, Dios ha tenido misericordia y compasión de la gente y los levanta y los perdona y los sana y los libera. Cuanto más a usted y a mí, que somos sus soldados. Cuanto más a usted y a mí, que somos su pueblo, que somos sus hijos, nos va el Señor a guardar, como dice allá la palabra de Dios en el Salmo 43, en el Salmo 41. Dice la palabra de Dios en el Salmo 41:3, que Él allá en el dolor no nos va a desamparar. Él no te va a desamparar siendo tú tu hijo, no lo va a desamparar el Señor, ni en la enfermedad, ni en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en la angustia, como bien lo dice Apocalipsis 21:4. No habrá más dolor ni llanto. Escuche bien, no habrá más dolor y llanto a los que aman al Señor. No habrá dolor ni sufrimiento para el que ama a Dios, porque todas las cosas le ayudan para bien. Y si todas las cosas nos ayudan para bien, eso es a usted y a mí que hemos sido llamados. Si todo ayuda para bien, Dios está en el control de todo. Escuche lo que digo hoy, iglesia, en el nombre de Jesús. Tome esta palabra para usted. Dios está en el control de su vida. Aunque venga la aflicción, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tribulación, aunque venga lo que venga, Dios está en el control de todo. Dios tiene control de todo. Aunque venga lo que venga, el sufrimiento y la angustia, aunque tenga penalidades, Dios está en el control de todo. No hay justo desamparado, dice la Escritura. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar avergonzado. Dios no te va a dejar en la angustia. Dios no te va a dejar en la tribulación. Dios no te va a dejar que tú perezcas, porque Él es bueno. Porque lo dice, que enjugará el Señor todo llanto y toda lágrima lo limpiará el Señor, y no habrá más llanto ni dolor, dice la Escritura. Y para los que aman al Señor, Él será su consuelo. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan.
porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Él te va a librar. No pienses que estás derrotado, no lo pienses. No pienses por un instante de que estás ya derrotado. Estás pasando una lucha en la universidad, en el colegio, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Estás pasando una leve tribulación. Quizás estás pasando un momento de desierto, de angustia, pero hoy déjame decirte que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hoy te digo que si hay enfermedad, Dios vino para deshacer las obras del diablo. Hoy quiero decirte, como dice la Escritura allí en Isaías 53:4, que Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, y por su llaga hemos sido nosotros sanos. Si hay enfermedad, Él ha venido a salvarte, pero también a sanarte. Él se llevó todas nuestras dolencias en la cruz. Por su llaga hemos sido sanos. Si hay enfermedad, colócate la mano en la parte afectada, en tus pulmones, estómago. Si es una úlcera, si es la columna, si es la artritis, si es la espalda, si es la cabeza. Déjame decirte que el pastor no puede sanar. Escuche bien. El pastor no puede sanar a nadie. El pastor no puede. Pero te tengo buenas noticias, que el pastor de pastores llamado Jesús vino para sanar, libertar, restaurar, vivificar. Ahora en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay sanidad. Y en el nombre de Jesús hay sanidad en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Él se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y por su llaga hemos sido sanos. Escuche la palabra. Por su llaga hemos sido sanos. Y la palabra dice, di la palabra, porque una palabra tuya bastará para sanar. Una palabra tuya, Jesús, bastará para sanar. Tu palabra sana, Dios. Tu palabra sana, bendito Dios. Señor, gracias por sanar mi hogar, mi familia, por sanar mi cuerpo físico. Dele gracias al Señor. Dígale gracias por sanar mi cabeza, mi espalda, mi columna, mis piernas. Gracias por sanar y quitar toda úlcera. Gracias por quitar toda migraña, todo dolor. Gracias, Padre, porque en tu nombre, Jesús, he sido sano y sana. Es en el nombre de Jesús. Dígale gracias, Jesús, por sanarme. Y gracias por quitarme toda tristeza. Hay personas que han estado tristes en esta semana. Usted sabe quién está triste, quién ha estado afligido en estos días. Te quiero decir en el nombre de Jesús que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Que el Señor vino a hacer las obras del diablo, a quitar todo dolor, sufrimiento y aflicción. Y Él vino para darte vida y vida en abundancia. Y Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y Jesús vino para liberar y sanar. Y Jesús vino para restaurar y para dar vida. Usted no crea en mí, en el pastor, no. Crea en Jesús, el autor y consumador de la fe. Crea en Jesús, el sanador. Crea en el pastor de pastores llamado Jesús. Crea en su nombre que se llama Jesús de Nazaret. Crea que por el nombre de Jesús somos sanos. Diga usted en este día, yo creo que en el nombre de Jesús soy sano. Yo creo que en el nombre de Jesús soy libre de aflicción, de dolor y de angustia. Diga, yo creo que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Dios hecho carne y hecho hombre, soy libre en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Ahora te pedimos que mande una lluvia de bendiciones sobre esta tu iglesia. Siga orando ahí donde está. Dele gracias a Dios porque Él te libra del sufrimiento. Él te libra de la tristeza, de la angustia, del dolor, de la aflicción. Si tienes penalidades, sufre como un buen soldado.